Ahora sí. Bien, entonces sí, ¿cómo le fue con el examen? Primero que saber cómo le fue. ¿Le fue fácil, difícil? ¿Tuvieron muchos problemas? No, no, bien, en general. Bueno, buenísimo. Mejor así. Los Sí, yo demás, me puse a repasar, las leí y, y bueno, está había que bien. repasar un poco. De todas maneras Ujú, me equivoqué en una, dos, así que bien, no hay problema. ¿Y los demás cómo les fue? Bien, el caso, bueno, quedaron claras las explicaciones y todo de las clases y después obviamente leer, repasar, así Ujú. que, pero fue, eran claras también las preguntas, había algunas que creo que habían que leerlas bien y bueno, yo las respondí, pero no miré el video, así que estoy Ah, bueno. esperando a ver Después, si... después lo así, mira el video para saber si las respuestas están Claro, bien sí, o. después de la clase, claro, después de la clase, o bueno, ahora la vamos a revisar seguramente. Vamos a estar, sí, vamos a estar revisando un poquito las preguntas eh, y nos vamos a estar concentrando, si quieren, podemos hacer un repaso de todas las preguntas y ver a ver cuál te estuvieron con duda. ¿Eh? Sí, ¿Quieren que hagamos eso? me ayudé leyendo un par de versículos para poder contestar unas preguntas. Ujú. Para interpretarlo el versículo y poderla contestar, lo leí, pues Está no me lo bien, sé de memoria el versículo. es que obvio, sí, sí, eso es, sí, sí, Entonces total. ahí sí lo leí para poder responder la pregunta. Bien, Interpretaba cuál era el versículo y respondía a la pregunta que se hacía sobre ese versículo. Ahí bien, sí recurría a leer la Biblia, digamos. está bien, sí, perfecto, sí, porque más que todo esto hay muchas preguntas que iban por el tema del texto, de lo que estuvimos viendo, y Claro. había algunos que tenían algunos versículos bíblicos. Eh, En No. el próximo módulo sí se toca bastantes versículos bíblicos. Pero bueno, si quieren empecemos, vamos a empezar entonces. Ahí las dos primeras preguntas vienen relacionadas, ¿no? Si uno se pone a ver, dice en cuántas formas diferentes se presenta la palabra de Dios. Dos. Exacto. Si yo busco en la Biblia, hay dos. Y si ustedes se fijan, la pregunta B es esta. ¿Cuáles son esas dos formas? La palabra como persona Jesucristo y la palabra como discurso. Ujú. Esas son dos. ¿Eh? Son las dos. ¿Estaban todos bien ahí o hubo algún errorcito? Bien. ¿Sí? ¿No Ujú. tuvieron problemas con esa? Porque a veces algunos no. pueden llegar a poner que también la palabra audible, pero la palabra audible está dentro de lo que es el discurso. Mm. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Después Así la es. C es cuáles son los tipos de palabra de Dios como discurso. Todas. Ujú. Algunos pusieron otra cosa o se olvidaron de alguna. No, no, todas también. ¿Sí? Ujú. Bien. Sí, Bueno, buenísimo entonces. La D dice cómo se comunicó Dios con Adán y Eva. personalmente. Ujú. ¿Pusieron algo ustedes, otra cosa? ¿Algún otro? No, no, lo mismo, personalmente. Mismo. Ujú. Porque obviamente en el jardín hablaban con Dios directamente. ¿Mm? Claro. Entonces ahí podemos ver que el tipo de la palabra de Dios como discurso es hablada o personalmente, una comunicación personal. Eso es lo que pasaba en el Edén. ¿Mm? Después, ¿cuáles son algunos ejemplos de la palabra de Dios como discurso escrito? Ahí tenían cuatro referencias. Cristo. La ley y el Nuevo Testamento, o sea, la 2 y la 3. Ajá, alguno puso otra cosa. No, No. No, bueno. dos, tres. Entonces también ahí, ven que son unos genios, la verdad. Ya vamos en cinco Ah, minutos está. terminamos, en 5 minutos terminamos todo.
Impresionante. Ahora, ¿por qué es beneficioso que tengamos la palabra de Dios por escrito? ¿Qué pusieron ahí? Hay tres La 2 y la 3 puse yo. Porque de esa manera muchas más personas pueden tener acceso a ella y porque nos permite estudiarla mejor. Ujú. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí. Entonces, eso es uno de los beneficios que nosotros veíamos también en las clases. O sea, el beneficio de tenerlas escritas. Ya que muchas personas pueden acceder a la palabra de Dios, ¿no? Y como decía también eh, Federico, ¿no? ¿No? Fede, Fede, sí. Porque nos permite estudiarla mejor. Que eso es lo bueno, cuando hablamos de estudiarla mejor, es que también podemos tener el escrito, el griego, el hebreo, diferentes versiones. Entonces, eso es realmente una bendición, una bendición de parte de Dios de tener la palabra escrita, que la podamos tener escrita. Ujú. Obviamente, escrita significa, o sea, que tenemos en papel o la tenemos en celular, digital, o sea, pero lo tenemos. ¿Eh? Eh, Bien, vamos, muy bien, ya pasamos a la otra hoja. Vamos. Ahora, la G, ¿cómo sabemos que todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios? Porque la misma Biblia lo enseña. Ujú. Porque el ¿Qué Espíritu más? Santo me da la certeza. Bien. Ujú. ¿Alguno puso otra cosa? La 2 y la 4, entonces. Ujú. Sí. La 2 y la 4. Así es. Que hay, Sí, sí. nosotros eso lo habíamos visto también, que una de las cosas que yo tengo que entender es que, como dice la pregunta 2, ¿no? La respuesta 2, porque la misma Biblia lo enseña. Y ya con eso es suficiente, o sea, la misma Biblia enseña que es palabra de Dios, y porque no hay otra Amén. autoridad que pueda negarlo. Porque si no, si hay alguien que se pare y dice, no, la Biblia tiene error, la Biblia no es la palabra de Dios, y está siendo más que Dios. Entonces no puede ser. Pero Claro, bueno, me pasa que el Espíritu Santo, o sea, la misma Biblia que vimos en el Antiguo Testamento, así dice el Señor, y en el Nuevo Testamento, bueno, la certeza que dijo Jesús que cuando viene el Espíritu Santo les iba a enseñar y recordar lo que él había dicho. ¿Mm? Y aparte a Por nosotros nos eso da yo la puse la, certeza, claro, y a nosotros nos da la claro, certeza, como el Espíritu Santo nos da la por certeza. supuesto, sí. Ahora, identificar cómo el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, es la H. ¿Qué pusieron ahí? Hay tres respuestas posibles. La 2 y 3. La 2 y la Doy. 3. Sí, la 2 y Ujú. la 3. H. Claro, la 2 es el hecho de decir, bueno, que como dice ahí, como leímos y en los apuntes, que dice los profetas cuando dicen, así dice el Señor, esto ya es una señal de que es palabra de Dios. Ujú. La 2 Era y la 3. autoridad, claro, está bien, la 2 y la 3. Entonces, cuando decían así dice el Señor, sí, porque es autoridad. Venía el mensajero de parte, en este caso, de parte del rey soberano del universo, ¿no? Ujú. Y y el Nuevo Testamento también, al referirse de los escritos del Antiguo Testamento, que dijeron como Pablo en Segunda de Timoteo, que es toda escritura fue inspirada Tirada o como dijimos que o en una mejor exhalada. versión, exhalada, ¿no? Por Dios. ¿Mm? Bien, la I. ¿Qué versículos son claves para señalar que el Antiguo Testamento es palabra de Dios? Yo puse Génesis 1:1. Ajá. ¿Algún otro? Segunda de La I, Timoteo 2, 16. la 2 y Segunda. 4. Bien, Yo segunda puse de la 2 y Timoteo. la 4. Bien. Entonces, segunda de Timoteo 3:16 y segunda de Pedro 1:21. Bien. Amén. Y dijeron también Génesis Corta. 1:1. Bien, me gustaría saber por qué puede ser Génesis 1:1.
Y porque ese es cuando no me acuerdo, lo tendría que leer de vuelta, porque no me acuerdo, fue cuando lo leí. Está. En sí, nosotros, que es lo que vamos a estar viendo después en las otras preguntas, los versículos claves para nosotros, que son fundamentales, o sea, que son bien claros, es segunda de Timoteo y primera de Pedro, y segunda de Pedro. Segunda de Timoteo porque dice, o sea, literalmente, toda la palabra de Dios, Toda toda escritura escritura es inspirada. Y como decíamos, cuando Pablo dice eso, útil. se refería al Antiguo Testamento porque recién en ese entonces estaba comenzando a escribirse el Nuevo Testamento, así que Pablo se refirió al Antiguo Testamento. Ese es vamos a decirle, es uno de los caballitos de batalla para enseñar que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Y segunda de Pedro 1:21 dice que los Nunca, profetas, ¿sí? ¿Cómo dice? Que nunca la porque nunca, profecía fue traída por voluntad, Ah, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, impulsados por el Espíritu Santo. ah. Entonces son dos versículos claves que me enseñan que el Antiguo Testamento, porque también Pedro se estaba refiriendo del Antiguo Testamento. Génesis 1:1 dices, en el principio, Y crea ah, Dios. exacto. Claro. En sí, ese versículo es más para explicar la existencia de Dios antes de que existan todas las cosas. O sea, ese versículo se aplica más a la doctrina de Dios que a la doctrina de la palabra de Dios. ¿Mm? Está bien. Es mejor, porque te lo pueden refutar, ¿entendés? Ujú. Para que nosotros más o menos podamos aprender para decir, "Mira, de acuerdo a estos versículos, el Antiguo Testamento es palabra de Dios". Perfecto. Y Génesis 1:1, que lo vamos a ver en la doctrina de Dios, sí habla de la existencia de Dios antes de la creación y de su poder y todo lo demás. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos Sí, bien sí. entonces? Perfecto. Bien, La, vamos por la J, ¿no? Identificar cómo sabemos ahora que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. la 2 y la 3. Ujú. Sí. ¿Todos pusieron eso? sí, sí. ¿Alguna Claro, porque duda los con? autores del Nuevo Testamento así lo dijeron, dice, y bueno, y también se refiere justamente a otros textos del Antiguo Testamento que están ahí también, de los escritos, ¿no? Que están ahí basados en el Nuevo Testamento. Ujú. ¿Se Eso, y comprendió bueno, y el entonces? Espíritu Santo lo recordó, dice también que la palabra es clara cuando dice, el Espíritu Santo les recuerda todos los acontecimientos, los hechos que se llevaron a cabo. Ujú. ¿Alguna duda con esta pregunta? Acuérdense, una de las cosas que habíamos visto nosotros para referirnos al Nuevo Testamento era la palabrita esa que hablábamos de grafé. ¿Mm? Era fe. Claro, cuando los autores bíblicos hablan de los escritos, siempre escrito o escritura siempre es grafé o grafo, o sea, y siempre se hacía en referencia al Antiguo Testamento. Cuando se hablaba que escritura, era fe en griego, escritura, se hacía referencia al Antiguo Testamento. Y ahora los autores del Nuevo Testamento estaban diciendo que sus escritos o los escritos de sus compañeros son grafé, los pusieron al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Por eso Ujú. son palabra de Dios. ¿Mm? El Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Sí? Le doy así van así, ¿eh? Sí. Perfecto. La Buenísimo. K, Sí. K. ¿Qué versículos son claves
para señalar que el Nuevo Testamento es palabra de Dios, es más o menos referido a la J, pero acá tenemos los versículos bíblicos. La 4, Primero de Corintios 2:13. Ujú. ¿Qué más pusieron? La 3. Pero yo acá me equivoqué porque puse la 1 y la 3 y es la 3 y la 4. Ujú. ¿Qué En más? la 1, bueno, segunda de Segunda de Pedro Pedro. 3:15. Ujú. O Yo sea, también puse la 1, la 1, la 2 y la 3. Sí. Perdón, la 1, la 3 y la 4. bien. Ujú. Yo Yo puse la la 1 y 1. la 3. No, yo la 3 y la 4, la 1 no, la 1 no. Bueno, ahora vamos a explicar, sigan, a ver quién Yo da la, más. la 1 yo la 1 y la 4 puse. Ajá, bien. No, la madre hizo otro. ¿Quién da más? A ver, ¿quién da más? Uno que Muy diga bien, todas. claro. Bueno, entonces estamos bien. Segunda segunda de Pedro 3, 15, 16, ¿se acuerdan qué dice? O si no se acuerdan, ahí lo leemos un cachito a ver qué. Sí, Sí, acá acá la lo tengo, tengo. dice, Sí, en todas Nicolás. las epístolas, Ah, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas, pero ¿estoy leyendo bien? Primera, no, segunda. sí, sí. Segunda de Ah, está Pedro bien, está bien, 3, 15. No ¿Está sé. bien? ¿Está bien? Sí, está bien, está bien, está bien. Ese es el pasaje. está bien. Casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjense ahí, Mm. Pedro hablando de las cartas de Pablo. ¿Mm? Entonces, De ahí hecho, está hablando, claro, Pedro está diciendo, miren, las cartas de Pablo, algunas sí son difíciles de entender y las tuercen como las otras escrituras. Escrituras, acuérdense, eran, cuando hablamos de escritura, el Antiguo Testamento. Así que Pedro está diciendo que las cartas de Pablo son la misma categoría que las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, las cartas de Pablo son palabra de Dios. Ujú. Son escrituras, porque las pone al mismo nivel, Pedro. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Porque a veces nosotros nos decimos, bueno, sí, nos enfocamos más en que los indoctos las torcían y todo, pero acá el punto es que Pedro está diciendo cómo las otras escrituras torcían los indoctos para su propia Ujú. perdición. Entonces, fíjense, Pedro está diciendo autoridad apostólica, porque Pedro es autoridad apostólica, porque está dentro de los 12 apóstoles, está diciendo, las cartas de Pablo son escrituras. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué este versículo es clave para decir que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Ya con este versículo, ya tenemos casi más del 50% de la Biblia, del Nuevo Testamento, porque son las cartas de Pablo. ¿Mm? Y después, Primera de Timoteo 5:18, que decía, Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ujú, Después, digno es el obrero de su salario. O sea, hay une también con Lucas 17 y la parte del Antiguo Testamento. ¿Mm? Que fíjense cómo Pablo El Antiguo mezcló, Testamento, bravo, ¿eh? claro, O sea, une los dos, por eso es palabra. Pablo mezcló ahí el Evangelio de Lucas con el Antiguo Con el Testamento. Antiguo Mezcló dos escritos y está señalando, está afirmando, Pablo, las escrituras dicen. ¿Mm? Entonces Testamento. podemos ver que Pablo al Evangelio de Lucas lo estaba tomando como escritura. Y eso es, yo creo que se lo había dicho en la clase pasada, es importantísimo porque Pablo era un gentil, no era parte de los 12 discípulos, de los apóstoles. Pero
cómo Dios utilizó a Lucas por medio de sus estudios, por medio de sus investigaciones, porque eso es lo que dice Lucas 1 y Hechos 1, por medio de sus investigaciones, escribió el Evangelio y Hechos. Y Pablo está diciendo, la Escritura dice. ¿Se está entendiendo el concepto? ¿Mm? Sí. Bueno, yo puse 1 Corintios 2, la cuarta, porque dice sus escritos eran palabra de Dios. Ujú. Sí, sí, esa también está bien, no sé si vieron el video, ahí yo más un poquito explico, yo la puse ahí en el video con otro colorcito, la tildé, que Ah, sí. si la ponían estaba bien, porque habla. En sí, o sea, los versículos claves, como dice la pregunta acá, ¿cuáles son los versículos claves para decir que Claro. el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Es segunda de Pedro y primera de Timoteo. Esas son las claves. Ajá. Pero si pusieron primera de Corintios, está bien igual. Pero yo acá estaba hablando de los versículos Ajá. claves. Lo que ustedes cuando agarren alguna apologeta que escribió acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios, eso, o alguna doctrina o alguna teología sistemática, los versículos claves que siempre van a encontrar son esos dos, para afirmar que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. ¿Mm? Pero igual está bien, ¿eh? Yo por eso ahí en el video les digo, está bien si pusieron 1 Corintios 2:13. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Bien, perfecto, brillantes. La L, ¿por qué Fabiana, no decimos está no? Fabiana me parece que está hablando, que tenés apagado. No la vi. Bueno. ¿Por qué decimos que Pedro, en segunda de Pedro 3, 15, 16, considera, bueno, explicamos, ¿no?, las cartas de Pablo como palabra de Dios? Te lo expliqué un poquito. Sí, ya lo vi. Lo expliqué un poquito La dos. recién. Coloca La la 2. 2. Que los coloca al mismo nivel. Acuérdense, la palabrita que usa Pablo, que ahí es lo importante, es como las otras escrituras. También las otras. ¿Mm? Entonces ahí la está colocando. Bien, pero ustedes ya un doctorado ya tienen. La M. ¿Qué palabra utilizaban los autores del Nuevo Testamento para referirse? Bueno, eso también lo explicamos un poquito, para referirse al Antiguo Testamento. Grafé, escritura. Exacto. Grafé. Ujú. Ellos no lo llamaban Antiguo Testamento, lo llamaban de la fe, escritos, o escritura. Lo llamaban así. Muy bien. En cualquier momento le voy a pasar el otro link. ¿Por qué al leer la N? La N. A ver, algunos quedó medio atrasado, están corrigiendo, ¿están bien? ¿Sí? Seguimos. La N dijimos, ¿no? ¿Por qué al leer la Biblia nos convencemos de que es palabra de Dios? La 2. La dos. La dos. Acuérdense, como decía el pasaje, que mis ovejas oyen Las mi ovejas. voz. Y las comparaba con los versículos anteriores. Y si ustedes no me escuchan, porque no son de mi rebaño, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces nosotros como ovejas los seguimos, nos convencemos, esta es la palabra de Dios. Los que no son ovejas, por eso siempre van a estar diciendo, no, no es palabra de Dios. Deben oír la palabra de Dios hasta que el Señor no los convenza de pecado y venga y
haga luz en su mente para poder entenderlo. ¿Mm? ¿Cuál vamos entonces? La N, la O. La O. Perdón, para ¿Sí? reconocer La a 2. Jesucristo como Salvador y que después Él obra en las personas para ser entendido, Claro, o sea, de ser tiene que, ovejas. claro, tiene que primero abrirle el entendimiento, ellos se tienen que arrepentir de sus pecados, confesar que Jesucristo es su Salvador, Señor, y entonces cuando el Espíritu Santo, o sea, entra en esa persona, ahí su mente es abierta y puede ver y pueden entender lo que es el Evangelio y lo que es la Biblia. Gracias. Pueden convencerse, o sea, pueden tener la seguridad de que cuando leen, a ver, ¿qué es lo que nos pasa? O sea, a nosotros es, si yo estoy angustiado, yo voy y leo la Biblia o me viene un versículo bíblico y es confortante. ¿Por qué? Porque es Dios hablándome. ¿Mm? Amén. Entonces estoy convencido de eso, que la Biblia es palabra de Dios, porque me conforta, me alienta, me exhorta. O sea, entonces, pero solamente eso lo hacen, lo pueden ver en las ovejas. ¿Mm? La O, ¿qué implica que digamos que la Biblia no es veraz? La La 2. 2. Lo hacemos La- para mentiroso. Somos mentirosos a Dios. Y ahí Ajá. hay dos Claro. versículos. Ajá. ¿Mm? Es muy importante, ¿se dan cuenta? Es muy importante decir, si Tito 1, alguien 2. dice, si alguien dice que la Biblia no es veraz, entonces estamos en problema. Dios es mentiroso. Entonces por eso son doctrinas, estas son doctrinas fundamentales, que nos dividen de las personas que se dicen ser cristianas y no creen en la Biblia. Entonces, no sé, se puede dudar de su cristianismo. ¿Mm? Eh, según Jesús en la P, según Jesús en Juan 17:17, ¿qué nos santifica? Santificar es eso, ¿qué nos hace más como Él? ¿Eh? La La Palabra palabra de de Dios. Dios. Ujú. ¿Qué dice Juan? Santifícalos en tu Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Mm? Ajá. Y acuérdense que se usó bien ahí las palabras, es tu palabra, es verdad. No es verdadera, Ujú. o sea, es Ah, el verdad. sustantivo. Claro, es verdad, es la verdad. Porque si no podemos correr el riesgo de que había otras verdades. Es una de las verdades, sí es Ah, verdad. Entonces es verdad. Y eso es muy importante. ¿Eh? Es muy importante. Y eso es lo bueno para nosotros. Yo quiero saber cómo tengo que andar en mi vida y no me queda otra, o sea, es leer la Biblia. Punto, se terminó. Quiero ser como Jesús, es ajá. leer la Biblia, punto. O sea, siempre, porque Jesús, acá Jesús mismo, la palabra encarnada, está diciendo, santifícalos. ¿Eh? Y la palabra de Dios es verdad. Por eso también si uno tiene un ministerio, pastorado, discipulado, lo que sea, es yo a las ovejas o a mis discípulos le tengo que hablar la Biblia para que esa persona sea transformada a la imagen de Cristo. Por eso mis pensamientos, mi buena onda, lo que sea, tiene que estar sometido a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, porque eso es lo que Jesús dijo. ¿Tienen santificación en su vida? Lean la palabra de Dios. ¿Eh? ¿Estamos? Bien. Bien. ¿Sí? Buenísimo. Pero vamos, 80 y capó trabajan nosotros. La Q. ¿Qué problemas trae decir que la Biblia tiene errores y que puede estar equivocada? ¿Qué problemas 2, trae? 4 y 5. Esa, vamos todavía. 2, 4 y No, 2, 5. 3, no. 2, 3 y 4, pues eso. 2, 3, 4. 2, 4 y 5. 2, 4, 5. Trae problemas morales
la mentira, bueno, eso nos decía la Funke, obviamente. Después perdemos la confianza en Dios porque, como decíamos en el punto anterior, Perdón, 245 puse yo. Bien. es Ah, como... bien. Ujú. Y después el tema de las doctrinas fundamentales. Ujú. Exacto, exacto. Fíjense que es un problema decir que está equivocado y tiene errores. Es un grave problema. Ese es el problema que tuvimos nosotros en el siglo XIX cuando vinieron los liberales. No los políticos, no. El liberalismo religioso que comenzó a cuestionar que la Biblia tenía errores. Que hoy hay seminarios que todavía se siguen enseñando y mucha gente está estudiando en esos seminarios y sin darse cuenta le meten algunos errores les meten y diciendo que tiene algunos errores ¿eh? Geográficos, históricos, y dicen que tienen errores. Y ahí donde nosotros tenemos un gran problema, porque si tiene esos errores, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sabemos realmente las doctrinas fundamentales si tienen errores o no? Claro, se duda de la veracidad. Ajá. Entonces, o perdemos, como decía Ariel, perdemos la confianza en que si Dios me mintió en esas cosas, entonces, ¿cómo voy a confiar en un Dios que me miente? Si yo estoy pasando una angustia y me dice que Jehová es mi pastor, ¿será mi pastor? Y porque si me mintió en estas cosas, entonces se dan cuenta Con la que, salvación. claro, ¿seré salvo realmente? ¿Me mintió? ¿Todos mis pecados son perdonados? ¿Algunos? ¿Eh? Entonces es muy peligroso decir que tiene errores. ¿Eh? Hay dos círculos, sí, que estaban en los apuntes, que dice Tito 1:2, de la veracidad de la Biblia, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Uh-huh. Y en Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Uh-huh. Entonces fíjense que no es una pavada. No es una pavada. Bien, la R dice, ¿qué dice la Biblia con respecto a su claridad? 2 y 3. 2 y ¿Alguno puso otro? ¿Está bien? Y como dice ahí, todos aquellos que buscan la ayuda de Dios y están dispuestos a seguirla, pueden entenderla. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Yo no me acuerdo si acá teníamos que aunque es clara, no quiere decir... Se me había cortado el otro, por eso tardé, porque lo tenía preparado y se me cortó. A ver. Vamos a ver un cachito, esperamos un cachito. Bien. A ver. Bueno. No sé por dónde andamos, por la pregunta. Ese. Por la R, ¿no? La E, Sí, sí. bien. Ah, que sí, ya me acuerdo, que le decía que no quiere decir que, que vayamos a entender perfectamente toda la Biblia, porque hay cosas que realmente son difíciles, como yo le decía, hay profecías que son difíciles, ¿eh? Hay historia que es difícil, o sea, hay cosas que o sea, no vamos a tener la claridad para entenderla, pero el Evangelio y las cosas que nos sirven para la vida, para creer en Cristo,
para la piedad, todo eso son claros. ¿Eh? Es claro. ¿Se entiende? Sí. Eso es cuando se dice que la Biblia es clara. Esto es cuando la Biblia, ¿sí? Y después, bueno, sí, otra de las cosas es que si nosotros podemos enseñarle a un niño, Los podemos aprender. ¿eh? Bien, entonces, la S, ¿qué pasajes afirman que la incapacidad para entender la Biblia está relacionada con aspectos morales y espirituales? 2 y 3. 2 y 3. El 2 Dos puse y yo. 2 y 3. Ujú. 2 y 3. Bien. ¿Qué decía primero Corintios 12, perdón, 2, 14? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Mm? Entonces ahí tenemos, obviamente, son locuras. Cuando se habla, Ujú. Y es el para el hombre, hombre natural, o sea, que no es, exacto. ¿Mm? que El no es que no, oveja. claro, exacto. El que no tiene el Espíritu Santo, para él es locura. Y Hebreos 5 13 al 15, acá el autor de Hebreos está diciendo que los que no entienden es porque son niños Los espirituales, niños. Ah, son niños espirituales. Que eso No no hay el se madurez, alimento. ¿Cómo? que No no hay escuché. madurez, dice Jorge, Exacto, dice, claro, que no hay madurez. O sea, tengo que seguir dando leche, dice el escritor. Claro, compara el alimento, la leche o el alimento sólido para los, ya cuando es maduro. ¿Mm? Entonces, por eso a veces también no se entiende las escrituras, por una cuestión de inmadurez. Pero volvemos a lo mismo. Las cosas fundamentales sí la entienden todos. ¿Eh? Ujú. ¿Cómo podemos llegar a Dios? Que Jesús murió por nuestros pecados. O sea, todas esas cosas sí las entiendo. ¿Eh? Después va a haber otras cosas un poquito más difíciles que se entienden a través de la madurez del cristiano, que bueno, hay que tener paciencia y enseñárselas a otros. ¿Mm? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, buenísimo, ya nos quedan, pero re poquito. ¿Para qué nos sirve la hermenéutica y la exégesis? Bueno, eso eran preguntas que son muy cortitas. La 3. Ajá. Todas, o sea, la 3 porque hice todas las anteriores. Exacto. Simplifica todo. ¿Mm? Bueno, yo marqué la 1 y la 2 porque me Bien. parecía que la 3 era como redundante hoy. Ah, pero bueno, está bien. Es Mal, más, entonces. claro, no, es simplificación. Gasta menos tinta. Marcando la 3 gastaba menos tinta. Sé Ah, igual, sé igual. exacto. Pero bueno, sí, se usa, o sea, para poder entender la Biblia, se usa la hermenéutica y la Ujú. exégesis. ¿Eh? Primero lo que nosotros hacemos es una exégesis. Nosotros estudiamos en la exégesis qué quiso decir el autor a su audiencia original. De ahí descubrimos los verbos, descubrimos los autores, como las oraciones, todas esas cosas, la gramática, y después utilizamos la hermenéutica para poder construir ese puente que hay entre en la Biblia, los escritores de la Biblia y nosotros, porque tenemos 2000 años de historia, 2000 años de diferencia. Y el Antiguo Testamento tiene muchísimos más años. Entonces, una cosa es cuando Pablo le escribe a los filipenses algo, en esa época, nosotros con la exégesis empezamos a estudiarlo y a ver qué le quiso decir Pablo a ellos y qué entendió la audiencia original, y la hermenéutica me construye ese puente para que el principio teológico de la carta la podamos aplicar al día de hoy. Es más o menos
Eso es lo que hace la exégesis y la hermenéutica. ¿Eh? Entonces, Claro. no puedo yo Ver el agarrar, contexto histórico, religioso que había en claro, esa no, época. claro, hay un montón de cuestiones que yo tengo que entender antes de aplicarlo, antes de aplicarlo. Hay pasajes, obviamente, que yo lo puedo aplicar directamente. El Señor es mi pastor, nada me faltará, y yo puedo entenderlo, o sea, lo puedo entender. Bien. Soy una oveja, el David, el que escribiera un pastor, que ahí yo ya estoy haciendo un poco de historia, entendiendo que David era pastor, pero yo lo puedo aplicar que él me consuela, lo puedo aplicar rápido. Pero hay otros pasajes que yo tengo que entender, por ejemplo, una carta, tengo que entender toda la carta, leer toda la carta, qué quiso decir, en qué contexto se encuentra, si la carta se divide en varias eh, problemas que se estaba teniendo la iglesia y el apóstol o quien lo escriba tenía que hacer tres temas diferentes, por ejemplo. Como Corintios. Corintios trata varios temas. Entonces, son cosas, eso es lo que nos ayuda a lo que es la exégesis y la hermenéutica. Y después, obviamente, si nosotros podemos estudiar los idiomas originales, mejor, porque hay, por ejemplo, verbos que nosotros no utilizamos y que en griego se utilizaban y que para nosotros es dificilísimo eh, Mm. entenderlos o aplicarlos, pero no es imposible, porque eso se hace con el estudio. Pero bueno, eso es más o menos lo que es la exégesis, para qué nos sirve la exégesis y la hermenéutica. Entonces, la exégesis lo que va a hacer en resumen es entender qué le dijo el autor bíblico a la audiencia original. Eso es lo que me va a hacer. Y la hermenéutica lo que va a hacer, me va a construir el puente para que yo pueda aplicar lo que le dijo el apóstol o quien escribió a el día de hoy. Eso es lo que me va a hacer la hermenéutica. Hay un libro, bueno, ahora se me fue el nombre, cómo es, que habla acerca de la hermenéutica. Tiene un dibujito, por ejemplo, de un río. Hay un lado, hay una parte la parte del río, tenemos la audiencia original. Y de la otra parte del río tenemos la ciudad, nosotros, el día de hoy. Y el río, ese río, ahí está teología, están los pactos, están la historia, está la geografía, está todo eso. Entonces yo todo eso lo hace la exégesis, busca todo eso. Y la hermenéutica me construye el puente para poder lo de la audiencia original pasar a la audiencia al día de hoy. ¿Se entiende? ¿Mm? Es muy lindo, la verdad, lo que es la exégesis y la hermenéutica. Eh, perfecto, pero Ay, la verdad, perdón. sí, sí. ¿Cómo? Pero, a ver, si todo eso lo hace la exégesis, lo que va en el río, ¿y cómo construye el puente la hermenéutica? Entonces, ¿para qué Porque está? claro, da los principios, la hermenéutica da los principios son preguntas. La hermenéutica tiene diferentes preguntas. Eh, Ah, en sí es eso, o sea, yo lo grafiqué el puente, pero tiene preguntas para hacerle al texto una vez que yo entendí lo que el autor le dijo, o sea, que le quiso decir a la audiencia original. Después yo tengo que entender por medio de la hermenéutica el, eh, La eh, aplicación. claro, la aplicación, pero antes de la aplicación tengo que entender el concepto teológico. El concepto teológico es el que no se pierde por más que haya sido 6.000 o 5.000 años atrás con hoy. El concepto teológico siempre va a ser el mismo. ah, Yo tengo que descubrir eso y eso lo hago con la hermenéutica, por medio de preguntas después de haber hecho la exégesis correcta. Es la actualización, digamos, de ese tiempo a ahora. Claro. Ujú. El principio teológico. Ujú. Por ejemplo, como yo decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tengo que entender, o sea, que David ahí era un pastor, yo ya ahí estoy haciendo historia. O sea, David era pastor, sabíamos que era pastor, estaba pasando un conflicto
y él se refuerza y diciendo que el Señor es el pastor porque él entendía lo que era ser un pastor y cuidar. Ahora, el concepto teológico que me está diciendo acá, yo eso lo estoy hablando en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto. Yo tengo que entender que hay un Antiguo Pacto, y nosotros estamos viviendo también en el Nuevo Pacto. Son pactos diferentes. Para cómo aplico yo el Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. Y acá donde venía que a los fariseos se les saltaban los tapones. Jesús dijo, yo soy el pastor, el buen pastor. Entonces, ellos entendieron lo que Jesús le decía, porque ¿quién era el pastor? Jehová. Y Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. Entonces Jesús es Dios. Un ley de la basura de Dios. ¿Cuenta? Entonces, ahora yo puedo ver que ese Dios que se hizo carne, que es Jesús, o sea, es nuestro buen pastor. Y no solamente es mi consolador y el que me guía, sino me trajo algo más que me está diciendo, que Él da su vida por sus ovejas. Entonces, el Salmo 23 ya toma otra dimensión. No solamente me consuela en tiempos de angustia, sino también me consuela en la vida venidera, que Él dio su vida para que yo pueda tener vida en Él y un día mis ojos lo pueden ver. O sea, es en resumen eso, ¿no? Un gran resumen. Pero más o menos es así lo que hace la hermenéutica. Del Antiguo Testamento yo tengo que entenderlo a la luz del Nuevo Testamento. Yo no puedo a veces extraer un texto del Antiguo Testamento y quererlo aplicar a la vida actual. No, porque el Antiguo Testamento está en el Antiguo Pacto. Claro. ¿Y qué dijeron los del Nuevo Pacto? Y nosotros estamos en el Nuevo Pacto. Entonces yo tengo que pasarlo y ver, porque acuérdense que Jesús dijo, todas las escrituras, todos los escritos del Antiguo Testamento hablaban de mí. Entonces yo tengo que pasarlo del Antiguo Testamento al Nuevo para poderlo aplicar al día de hoy. ¿Se Y entiende? no perder esa verdad teológica, digamos, Eso es lo que hace la exégesis y la hermenéutica. el concepto teológico. Entonces, ¿cuál es el concepto teológico de Salmo 23? Es que Jesús es Dios. Claro. Entonces va a ser Jesús es Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el día de hoy. Nuevo Testamento. Se mantiene esa Claro. verdad. Y hoy sigue esa verdad. Jesús Claro. es Dios. Y después sí, yo puedo agarrar y decir, Él es mi consuelo. ¿Quién es Jesús? Es mi consuelo. Pero el concepto teológico ven que traspasa, ya es ese puente que yo puedo saltar del Antiguo Testamento a la actualidad. Y la profecía de Isaías, la que mejor profetiza en la muerte de Jesús, la de la muerte, también se aplica en esto. Claro, todo, o sea, todo yo tengo que ver, Claro. en cada época yo tengo que entender, por eso yo tengo que entender cómo fue escrito, por qué fue escrito, Isaías por qué lo escribió, en qué situación se encontraba Isaías cuando escribió eso, porque Isaías le escribía al pueblo de Israel. Claro. Pero después nosotros vemos en el Nuevo Testamento que los autores del Nuevo Testamento se aplican a Jesús. Como cordero fue llevado a matadero, o él cargó nuestros pecados y por su llaga fuimos sanados. O sea, todo es Isaías. Claro. Y eso lo están hablando el Nuevo Testamento. Y está hablando acerca de la salvación que nosotros tenemos. Y entonces es así como se aplica al día de hoy. Yes. Pero bueno, esa sería la exégesis pero por eso son muy importantes. La U, la doctrina de la claridad de la Biblia, significa que todos la entienden igualmente bien. No. Dos. No. No. O sea, es lo que decía, ¿no? Es lo que decíamos. Sí es clara en los principios básicos para nuestra salvación, nuestra santificación, etc. Es clarísima. Eso
Cualquiera lo puede leer, hasta un niño, y lo va a entender. Hay cosas que no, que se necesitan estas cosas, eruditos, ¿eh? Comentarios bíblicos, gente que se dedica a que sabe griego, hebreo, o sea, necesitamos a esa gente que Dios dotó con ciertos dones como maestros para que nos puedan enseñar esas cosas difíciles que a nosotros no podemos entender. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué es necesaria la Biblia? 2, La 3 y 2. 4. 2, 4 y 5. 4 y 5. 2, 4 y 5, perdón. 2, 4, 5. Bien, Luego las cuatro letras. 2, 4 y 5. Sí. 2, 4, 5. 2. bien, bien. Entonces, para el conocimiento del Evangelio, es obvio, ¿eh? Si alguien quiere conocer cómo puede ser salvo, hay que predicar el Evangelio, y para predicar el Evangelio hay que hablar de la palabra de Dios, que era lo que dice Romano. Romanos 10, 13, 17, ¿no? ¿Eh? Que solamente por el oír viene la fe, ¿eh? Y el oír por la palabra de Dios. Y Palabra de después, Dios. para mantener la vida espiritual, que vendría a ser lo que habíamos visto, que santifícalos en tu verdad, ¿eh? Mi Para vida conocer la espiritual voluntad de Dios. se alimenta a través de la palabra de Dios, y también para conocer la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios, porque ahí es donde tenemos un problema gigantesco. Nosotros siempre buscamos a cualquiera, a cualquier cosa para buscar la voluntad de Dios, como Ah, si fuese una bola mágica. Pero la voluntad de Dios no está escrita en las Escrituras. Nosotros tenemos eso es lo que siempre digo, los principios bíblicos están en la Biblia. Entonces, en Deuteronomio 29, 29 dice que exacto, las cosas que todas secretas las pertenecen a Jehová Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. hay Entonces, una, sí, ejemplo de que si busco trabajo, si tengo que robar o tengo que mentir, no va de acuerdo a lo que está escrito, a los mandamientos, por hay ejemplo. un ejemplo que me gusta mucho del doctor Sproul, de uno de los que yo le pasé el video, que él habla, por ejemplo, que es lo que dice, yo he tenido, él falleció ya, ¿no? Dice en la consejería bíblica, cuando ya venía un joven y me preguntaban, ¿con quién me tengo que casar? Está fulanita y está fulanita. Pero vos lo que querés ver es el futuro, de decir, tengo que encontrar y decir, es esta. Y no, eso no es, o sea, eso no lo vamos a encontrar en la Biblia. Ahora, sí encontramos principios. A ver, ¿cuál de las dos es? Ama a Dios, es cristiana. O sea, y si dice, y si las dos cumplen la misma condición, casate con la que te gusta más. O sea, le decía. Casate con la 2. Pero el tema, mientras no rompan los principios bíblicos, Te tocó. Estamos en el nuevo pacto, hermano, ya no se puede. pero mientras no rompamos los principios bíblicos que nos marcan la cancha, solamente la encontramos en las Escrituras, entonces, bueno, o sea, podés elegir cualquiera, decir que te guste y que la otra persona también guste, o sea, obviamente. O sea, pero hablando acerca de lo que era el noviazgo. Pero así con todo. Como decía, yo no voy a encontrar en la Biblia, tenés que trabajar en este trabajo, qué sé yo, tenés que ser carnicero. O sea, no voy a encontrar tenés que ser carnicero o mecánico, ¿eh? Pero sí principios bíblicos, como decíamos, no me hacen mentir, no me hacen robar. Entonces después elegí el trabajo que más quiero. ¿M? Pero son principios bíblicos y así se conoce la voluntad de Dios. Es un trabajo realmente, conocer la voluntad de Dios, porque es conocer las Escrituras. Claro. ¿M? A veces queremos hacerla fácil y vamos y preguntamos. No está mal no preguntar, ¿eh? Porque en la multitud de consejeros, dice la Biblia, que bueno, solo vamos a encontrar una buena respuesta. Pero primero yo tengo que orar, primero yo tengo que leer la Biblia y buscarlo yo,
a solas con Dios, preguntándole, leyendo la Biblia, y después buscamos consejo. Nosotros siempre queremos enseguida buscar consejo, que nos digan lo que queremos escuchar, porque somos muy piolas nosotros. Pero bueno, ese sería el tema de la voluntad de Dios. Después, según la Biblia, Romanos 10:17, ¿necesitamos algo más además de la Biblia para conocer el Evangelio? No, No. No. ¿Alguno puso que sí? No. Bien. Y después, según la Biblia, segunda Timoteo 3:16 al 17, ¿necesitamos algo más además de la Biblia para equiparnos para la vida? No. no, ¿Se dan cuenta que no tenemos que buscar en ningún lado? Leamos la Biblia. Leamos la Biblia y leerla, comprenderla, meditarla, estudiarla. No importa si uno ya la leyó, porque hay, por ejemplo, hay programas para leer la Biblia en un año. No importa si yo ya tengo 50 años y leí la Biblia 30 veces. O sea, yo tengo que volver a leer y volverla a leer y volverla a leer y volverla a leer y volverla a leer. Porque acá, es como dice acá, para entender, para equiparme en la vida, solamente necesito la Biblia. El problema, volvemos a lo mismo, es a veces nos aburre, que no debería ser, y queremos buscar en otro lado. Queremos la fácil. Queremos la fácil. Y más en esta época que tenemos todo fácil. Con un clic encontramos todo. Pero no, es un trabajo. Es un trabajo. no. ¿Cómo está? Es como decía el mismo Señor Jesús, que cuando él nació, cuando Jesús era joven, él crecía en gracia, él crecía en gracia a los demás, en el conocimiento. Él tuvo que crecer y aprender. ¿Cuánto más nosotros, no? Que él es sin pecado. Perfecto, entonces estuvieron todos bárbaros. ¿Mm? Sí. Muy bien. ¿Quedó alguna duda de esto? Pero no. ¿No? ¿Se entendió bien? ¿Eh? ¿Se entendió Perfecto. bien? Buenísimo, entonces. Yo no me acuerdo, a mí me habían escrito alguien, tengo que buscarlo entre los chats, pero si está acá presente, que me había me había hecho una pregunta acerca del decisionismo, no me acuerdo qué era, algo así, y me había pedido material. Acá, ¿Sobre qué, perdón? no, decisionismo no, del tema de los dones, algo así era. Ah, Continuismo y cesacionismo, creo que era algo así. No, si no está nadie acá, entonces no era. Tengo que buscarlo en el WhatsApp porque no me acuerdo quién me escribió y bueno. Bueno, entonces también hasta acá, sí. ¿sí? Perfecto. Entonces se ganaron el primer certificado. No, Yo después se los voy a hacer llegar, en el transcurso de la semana se los voy dando. ¿eh? A medida que yo tenga un tiempo, los voy haciendo y se los voy entregando. ¿eh? Hola, Hola. hola, lo saco de contexto a todo. Me pasó algo hoy día y me dejó pensando. Me encontré con una persona y le comenté que estaba estudiando. Ujú. Esa persona se dio vuelta, me miró y me dijo, ¿vos creés en Dios? Yo le dije, sí. Y me dice, yo no, yo pienso en Dios. Me dice, te voy a hacer un ejemplo, sí. Vamos de Pini. Sí, yo me doy vuelta y te pregunto, ¿trajiste el mate? Y vos me decís, creo que sí. Es una palabra muy de duda. Me dejó pensando. Sí, pero el tema es que eso es de acuerdo al contexto, que digamos, es lo mismo que yo diga, ah, vi el banco. ¿Qué banco? ¿El banco donde está la plata o el banco donde yo me siento? Eh,
tiene, o sea, es bastante rebuscado lo que dijeron, porque creer, no solamente, porque nosotros ahí yo me tengo que basar en los textos originales. Cuando se habla de creer, se habla de pistis, que es fe, que es depositar mi confianza en alguien. ¿Eh? El tema que ahí tenemos problemas con las traducciones, por ejemplo, ¿eh? Porque puede pasar eso. Pero en el texto original, en el texto griego, no hay ninguna duda de eso. A mí cuando habla de creer, y especialmente en el idioma hebreo, cuando hablan de creer, no solamente se hace intelectualmente, sino se hace en acción. El hebreo o sea, no es simplemente, ay, es algo que, una duda. No, no, cuando se habla de creer en el Antiguo Testamento, es eso, y eso se transporta al Nuevo Testamento, porque eran judíos. Los del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, todos eran judíos. Y cuando hablan de creer, tienen ese tipo de pensamiento. Es, creen y accionan, ¿eh? Depositan la confianza. Eso es creer, depositan la confianza, se sientan, por ejemplo, yo estoy sentado en esta silla, yo puedo, como decía, creer en el que esta silla me sostiene, sí, pero hasta que yo no me siente, eso no es creer. Recién, de acuerdo a creer el creer bíblico, recién cuando yo me siento y veo que me sostiene y esta silla no se rompe, yo ahí estoy creyendo. ¿Mm? Y siguiendo y respondiéndole de la misma manera, vos le decís, ¿trajiste lo del picnic? Pienso que sí. ¿También estás creando una duda? ¿Mm? Pero entonces, eso es lo que yo tengo que ver, o sea, que es el creer bíblico implica una acción, implica algo que yo tengo que hacer. No, o sea, porque aparte ese es el problema también que cuando Juan escribe Juan 1:1, que dice en el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Acá está Pablo cuando habla la palabra, cuando dice que el verbo o logos, en griego, él está trayendo algo importante en el pensamiento griego. El logos era el pensamiento perfecto para los griegos, era el conocimiento, que era una persona que llegaba sí, eso, al conocimiento perfecto. Y era algo abstracto. Juan, ¿qué es lo que hace? Juan está diciendo, no, 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 a ver, el logos es Dios y el logos se hizo carne, es una persona. Entonces trastoca todo el pensamiento griego. Exactamente lo mismo que es el creer. El creer es acción, una acción, o sea, de agarrar y decir, sí, no solamente creo que existe Dios, sino que Dios se hizo hombre, Dios, el Hijo de Dios murió por mí, y si yo pongo mi fe, limpia todos mis pecados y soy salvo. Fíjense lo que es simple, no es simplemente creer. ¿Por qué? Porque Santiago me dicen que los demonios creen, pero tiemblan. ¿Eh? Entonces, no es, sí, creen los demonios, sí, pero tiemblan. Nosotros creemos para salvación. ¿Mm? Por eso hay gente muy rebuscada, y por eso a veces es bueno entender los conceptos bíblicos de las palabras. ¿Mm? Y ahí vemos nosotros lo bueno, es que Dios no se equivoca. Que Dios no se equivoca. Pero bueno, con esa gente así vamos a encontrar un montón. Pero nosotros tenemos que entender algo sobre todas las cosas. Es que nosotros al ser ovejas podemos creer que la Biblia es veraz. Porque cuando yo abro la Biblia, Dios me habla, Dios me consuela, Dios me exhorta. ¿Mm? Y solamente las ovejas lo pueden vivir a eso.
esta persona se está perdiendo eso. Hasta que no sea oveja, se está perdiendo un montón de cosas. ¿Mm? Pero bueno, hay que orar por esa persona para que Dios tenga la misericordia como Dios tuvo misericordia de nosotros, porque esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Nosotros no somos mejores que los otros. Lo que nosotros nos pasó es que Dios tuvo misericordia realmente y nos salvó. Amén. ¿Eh? Claro que sí. No fue nuestra fuerza, no fue nuestro intelecto, no fue nada de eso. Dios simplemente se le plació abrirme el entendimiento, convencerme de pecado y yo poder creer. ¿Eh? ¿Sí? Amén. ¿Hay algo más que quieran agregar? Muy claro, muchas gracias, lo entendí. ¿Algo más? Si no, Y el oramos. segundo módulo que es doctrina. La doctrina de Dios. Este es un poco más largo, va a haber 2 exámenes. Porque es un poco más largo. Este seguramente nos va a llevar 2 meses. Porque es más largo. Tiene temas un poquito más complejos, como por ejemplo la Trinidad. Pero yo creo que lo he hecho bastante simple para que no se pierdan mucho. ¿Sí? Bueno. ¿Quieren que oremos y oramos y terminamos? Amén. 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 Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque pudimos aprender más de tu palabra. Sobre todas las cosas pudimos aprender más de ti y entendemos que necesitamos de tu asistencia completamente, necesitamos que nos guíes, que sigas abriendo nuestro entendimiento. Ayúdanos, danos fuerzas para poder estudiar la Biblia, para poder leerla. Señor, y te pedimos también que por esta persona que decía Nancy, que dudaba, o sea, el tema de las palabras y eso, tengas misericordia, así como tuviste misericordia de nosotros, y que puedas convencerla de pecado y que también pueda él disfrutar de lo que nosotros disfrutamos, que es una salvación eterna, a un Señor amoroso que nos cuida cada día. Señor, bendecí a mis hermanos, bendecí sus vidas, sus ministerios, sus trabajos. Señor, suplirles todas sus necesidades. Gracias porque tenemos un Dios grande, poderoso, que nos cuida y todo lo que nos pasa siempre va a ser para lo bueno. Amén. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, muy bien, los felicito a todos. Igual si siguen teniendo alguna duda o si quieren algún tipo de material y si me acuerdo y no me olvido como el que me olvidé, no sé quién me escribió, pero me escriben y yo veo a ver si les puedo pasar más material sobre lo que es la doctrina de la palabra de Dios. Entonces, yo corto y les voy a pasar el material nuevo, la doctrina de Dios, y durante la semana les voy pasando los certificados de este módulo. ¿Sí? Gracias. Bueno, el Señor les bendiga, nos vemos el lunes que viene si Dios quiere. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Chao.